Religión, moral pública y derecho constitucional. Un ensayo de David A. J. Richards. Resumen. El presente trabajo analiza la configuración de las cláusulas relativas a la libertad religiosa incluidas en la primera enmienda a la Constitución estadounidense, así como su relación con las cláusulas de libertad de expresión y la protección constitucional del derecho a la intimidad. El enfoque del presente trabajo se basa en la posición prevalente del principio de neutralidad en el derecho constitucional estadounidense como fundamento interpretativo de estas cláusulas. Sumario. Introducción. La tolerancia lockeana y la cláusula de la libertad religiosa. El alcance de la libertad religiosa. El ámbito de la libertad de expresión. El derecho constitucional a la intimidad. Y conclusiones. Introducción. El equilibrio adecuado entre pluralismo moral y colectividad es, en mi opinión, una cuestión interpretativa omnipresente en el derecho constitucional estadounidense y en la jurisprudencia constitucional sobre la neutralidad estatal exigida por las cláusulas de la libertad religiosa, de expresión y el derecho a la intimidad. Las limitaciones estatales a la libertad de religión, por ejemplo, son justificables si acaso únicamente sobre la base de una fuerte presencia de objetivos de neutralidad estatal. En un reciente libro, Toleration and Constitution, he elaborado una tesis general acerca del papel de la historia, las convenciones interpretativas y la teoría política en la interpretación constitucional en general, y he tratado de demostrar la fuerza interpretativa de este argumento en términos de una teoría unificada del valor de la neutralidad estatal presente en la interpretación de las cláusulas de libertad religiosa, de expresión y el derecho constitucional a la intimidad. En el presente trabajo, mi estudio se centra en un aspecto de dicha tesis en concreto, en cómo la interpretación de neutralidad respecto a la cláusula de libertad religiosa, cambiante a lo largo del tiempo, puede ser entendida de forma verosímil desde la perspectiva de un enfoque de la interpretación constitucional que enfoque con seriedad el papel diferencial de una determinada clase de teoría moral y política para desarrollar el mejor juicio interpretativo de nuestra historia y de nuestras cambiantes convenciones interpretativas. Sobre esta base desarrollo propuestas correlativas sobre cómo deben entenderse los cambios comparados en la interpretación del argumento sobre la neutralidad fundamental en el derecho moderno, sobre la libertad de expresión y el derecho constitucional a la intimidad. Mi idea principal es que el distintivo compromiso estadounidense respecto de las libertades de religión y de expresión y el derecho a la intimidad agrupa deliberadamente una teoría relacionada con las limitaciones al poder estatal que se aparta de modo radical de las concepciones tradicionales sobre la moral pública susceptible de ser impuesta. La tolerancia lockeana
y la cláusula de libertad religiosa. La cláusula de libertad religiosa de la primera enmienda parte y desarrolla la teoría clásica de la tolerancia religiosa desarrollada en las obras de John Locke, Letters Concerning Toleration, y la obra contemporánea de Pierre Bayle, Philosophic Commentary. Esa teoría incorpora de modo principal aspectos críticos y constructivos interdependientes. La clave del ataque crítico de Locke y Bayle a la teoría y práctica de la persecución religiosa agustiniana es su concepción de un criterio de justa ejecución para la conciencia errante. En concreto, el argumento agustiniano es que la conciencia puede someterse a derecho penal cuando exprese una incapacidad deliberada para aceptar verdades religiosas evidentes. Sin embargo, todos tenemos un convencimiento acerca de la veracidad de nuestras creencias, sobre la base de los cuales las creencias disidentes serán consideradas como incapacidades premeditadas para admitir verdades religiosas evidentes. De acuerdo con lo anterior, tal argumento justificaría la persecución universal que ni un Dios justo ni las leyes naturales podrían haber querido. En el fondo, un sistema teológico, entre otros también racionales, se basa en la medida de verdades que puedan ser impuestas. Una concepción tan tendenciosa de una verdad racional impuesta corrompe al mismo tiempo la concepción de una equitativa libertad de la persona. La presunta persona irracional, por dicho motivo, considerada como carente de libertad, viciada por un juicio trastornado. Este juicio de falta de libertad, considerado como la base de la persecución coercitiva de derecho, degrada perniciosamente la libertad que para Locke y Bayle es el derecho inalienable de la conciencia. La conciencia se convierte en rehén de los juicios emitidos por otras personas. El valor moral del argumento a favor del derecho a la conciencia es que las personas son creadoras independientes de reivindicaciones y que las demandas éticas y de una divinidad ética son ambas en la práctica solo conocidas y efectivas en nuestras vidas cuando el derecho a la conciencia de la persona es respetado de un modo apropiado. De otro modo, las demandas éticas se confundirían con la opinión o preferencias populares. La asociación de la conciencia religiosa con imperativos éticos es, desde luego, una característica constante en la tradición judeocristiana, así como su concepción de una deidad ética interviniendo a lo largo de la historia. Locke y Bayle eran cristianos creyentes en esta tradición. Así, ellos consideraban que estaban devolviendo al cristianismo a sus fundamentos éticos al recordar a los cristianos, por ejemplo, la tolerancia de los comienzos del período patrístico, los desacuerdos en la teología especulativa que habían servido de base a la persecución agustiniana de la herejía, eran, en su opinión,
traiciones patentes de la esencia del cristianismo. Aquellas imposibilitaban que las personas pudieran regular sus vidas con los simples y elevados imperativos éticos de la caridad cristiana. De este modo, la crítica más profunda de la persecución agustiniana enarbolada por Locke y Bayle se centraba en su corrupción de la religión, política y ética, y la motivación de sus argumentos en favor del derecho inalienable a la conciencia es una nueva y constructiva interpretación de que es la ética y cómo se relaciona con la religión y la política. Así, Locke vincula la libre conciencia al ejercicio autónomo de la competencia moral de todas y cada una de las personas como iguales democráticos para reflexionar acerca de la naturaleza y contenido de las obligaciones morales impuestas a cada persona por una deidad ética, y considerar estas obligaciones centradas en un núcleo de estándares éticos mínimos reflejados en los evangelios. La ética para Bayle, al igual que para Kant, solo es una fuerza central en la vida cuando sus principios se reconocen sin influencias externas y se integran de este modo en la vida del individuo. Bayle, que se regocijaba en las paradojas, plantea la cuestión sin rodeos. Las creencias son verdades religiosas especulativas, no aseguraban la salvación. Tales creencias eran objeto de fanatismo por la más grave falta de irreligión, en forma de las más atroces quiebras de obligaciones éticas y de caridad cristiana, es decir, la persecución religiosa. Además, la falta de creencia en estas verdades, incluso el ateísmo, era consistente con una conducta decente. El aspecto central del respeto a la conciencia para Locke y Bayle es el de asegurar que todos y cada uno de los individuos tengan garantizada la independencia moral para determinar la naturaleza y contenidos de las obligaciones éticas. La aplicación estatal de creencias religiosas sectarias contamina esta libertad moral inalienable a través de la aplicación ejecutiva de desacuerdos teológicos especulativos que distorsionan el fundamento central de esta concepción democrática de la ética en lo que se considera como religión verdadera. La nueva concepción de la ética para Locke y Bayle se encuentra motivada por lo que ellos consideran como la visión distintiva de Dios en la tradición judeocristiana, una deidad personal y superiormente ética. Alcanzamos a conocer a este Dios en parte a través de la realización de nuestra naturaleza ética, nuestras capacidades creativas, morales, de racionalidad y sensatez como personas hechas a su imagen y al mismo tiempo a la del resto de personas. En esta concepción, la religión no nos sitúa en una jerarquía ontológica característica de muchas de las tradiciones culturales en el mundo, sino que en realidad permite liberar de modo efectivo
un respeto por las personas expresivo de nuestra libertad racional y razonable. El derecho a la conciencia tiene el papel central que tiene una justa politeia al permitir a la autodeterminación moral. Esta concepción que la independencia ética y el derecho a la conciencia son complementarios conduce a una desviación radical frente a otras tradiciones políticas, en concreto al principio enunciado por Locke de que los fines de las religiones sectarias no son cuestiones legítimas del Estado. El principio enunciado por Locke se opone de forma natural a erosionar la moral pública y la estabilidad política, de modo específico cuando fue elaborado posteriormente para incluir la secularización en Virginia y bajo la primera enmienda a la Constitución estadounidense. La experiencia política hasta ese momento asociaba la religión con la coerción estatal y con otros apoyos, de modo que muchos especulaban sobre cómo un Estado podría ser estable cuando todas las religiones fueran independientes del mismo. Bale y Locke respondían planteando que el civismo pacífico podría ser restaurado únicamente cuando se abandonara la persecución religiosa, ya que la persecución por sí misma crea las inestabilidades de los irresolubles conflictos sectarios. En efecto, su argumento sugiere que la antigua percepción sobre la moral pública impuesta, siendo ella misma el resultado de la persecución religiosa, era en sí misma moralmente corrupta. Debe entenderse este alegato de la corrupción moral en el contexto de un rompecabezas fundamental para los cristianos demócratas como Locke. ¿Cómo puede ser que una religión como el cristianismo, una religión basada en la equidad y civismo democráticos, para Locke haya sido durante mucho tiempo asociada en Occidente con la legitimación de instituciones antidemocráticas como la monarquía hereditaria? La cuestión es particularmente dolorosa para Locke y los revolucionarios americanos lockeanos. Un siglo más tarde, en la medida en que creían que, de hecho, un cristianismo protestante correctamente entendido proporcionaba la ética para la autodeterminación personal que posibilitaba la teoría y práctica del autogobierno democrático. ¿Cómo podía el cristianismo durante milenios haber traicionado sus objetivos esenciales de emancipación, degradando la libertad humana a la aceptación de jerarquías de privilegios y poder moralmente arbitrarias? Es una característica distintiva de la tradición democrática americana que eligió responder la cuestión no en términos de un escepticismo religioso voltariano hostil a la religión como tal, una visión que gravita en la conocida práctica británica y europea de la latitudinaria iglesia oficial que civiliza y que domina la religión para fines estatales en la línea de la concepción erastiana de la religión civil de Rousseau. Más bien, el pensamiento americano deriva de un análisis alternativo sobre cómo el cristianismo se corrompió políticamente
desde su propósito esencial por su papel como iglesia oficial, sugiriendo de este modo una base internamente religiosa y moral para atacar la idea misma de una iglesia oficial. Thomas Jefferson, autor de la Carta por la Libertad de Religión de Virginia, argumentaba de este modo bajo la influencia de Keynes y Bolingbroke que la historia de la intolerancia agustiniana en Occidente corrompió la ética occidental, incluyendo un correcto entendimiento de los evangelios a través de la teología especulativa. De hecho, el compromiso de Jefferson con la teoría ochocentista de que un sentido moral daba un sentido más convincente a los argumentos de Locke y Bailey, de que la intolerancia agustiniana había corrompido tanto la religión como la ética. La violación del derecho a la conciencia no se interpretó por Jefferson, entre otros, como una corrupción del sentido moral en sí mismo. El análisis radical de Jefferson sobre esta corrupción moral se asocia con una cura radical no prevista por Locke ni Bailey. En concreto, como un ataque a la religión oficial como tal. Jefferson, frente a Locke, elabora de modo expreso la idea moral subyacente del respeto a la conciencia, incluyendo no solo el libre ejercicio, sino cualquier forma de exigencia religiosa para el ejercicio de los derechos civiles o cualquier obligación de soportar gravámenes para salvaguardar creencias religiosas, incluidas las propias. Para Jefferson, la idea misma de una religión oficial asociando el poder estatal con apoyo a las creencias religiosas sectarias fue el origen histórico de la corrupción del cristianismo desde sus esenciales objetivos emancipatorios. La dependencia de la religión en el poder estatal tiende solo a engendrar hábitos de hipocresía y mezquindad. Son una desviación del plan del sagrado autor de nuestra religión y ha establecido y mantenido religiones falsas a lo largo de la mayor parte del mundo y a través de todo el tiempo. Desde esta perspectiva, el cristianismo consuma su propósito esencial de autodeterminación moral y de este modo hace posible el autogobierno político cuando las personas libres de cualquier incentivo estatal ven garantizado su derecho y responsabilidad fundamental como iguales democráticos para reconocer, expresar y revisar los objetivos organizativos primordiales de sus vidas morales y personales. Una religión sobre igualdad democrática se convierte en el vehículo y soporte de tal igualdad solo cuando su independencia del poder estatal inhabilita. Una religión sobre igualdad democrática se convierte en el vehículo y soporte de una igualdad solo cuando su independencia del poder estatal habilita a las personas como iguales democráticos para comprender y actuar sobre su ética de igualdad democrática. El resultado de los aspectos críticos y constructivos de dicho argumento para la libertad religiosa es, como advirtió claramente Locke,
una distinción políticamente operativa entre la búsqueda legítima por parte del Estado de sus objetivos ampliamente neutrales entre todas las formas de conciencia y el uso ilegítimo del poder estatal para reforzar o refrendar conciencia sectaria. Bale, aún sin ser un contractualista en su teoría política, propuso un modo de establecer la distinción llamativamente contractualista. Yo le pediría en primer lugar que se mantuviera apartado de sus intereses personales y de las actitudes de su nación, y que luego se preguntara a sí mismo esta cuestión: si una determinada costumbre fuera introducida en un país en el que no hubiera sido utilizada, ¿sería merecedora de ser aceptada tras un examen libre y crítico? El argumento lockeano, mucho más explícitamente contractualista, define los objetivos estatales aceptables desde una perspectiva de neutralidad como los intereses civiles, vida, libertad, salud y prosperidad corporal, y a la posesión de bienes externos tales como el dinero, tierra, casa, mobiliario y cosas semejantes. El ejercicio legítimo del poder estatal se encuentra así limitado a la búsqueda de determinados bienes generales que todas las personas desearían como condición previa para cualquier otro que pudiera querer. La idea no es que esos bienes definan qué hace valiosa una vida. Más bien, la búsqueda estatal de dichos fines define los límites del poder estatal legítimo, precisamente porque esos bienes no definen cuestiones fundamentales, pero son los bienes polivalentes coherentes con la clase de independencia interpretativa que se requiere sobre cuestiones que conciernen al derecho inalienable a la conciencia. La teoría lockeana de la tolerancia no permitiría al poder estatal que prohibiera rituales religiosos que implicaran sacrificios infantiles, acabar con una vida, un bien general, mientras que una prohibición estatal de sacrificios animales, sin que al acabar con una vida animal sea un bien general, podría ser impedida. La justificación por los objetivos neutrales del Estado se interpreta así por referencia a una teoría de fondo de los bienes generales, es decir, como términos para la justificación secular del poder coercitivo estatal aceptable para todas las personas comprometidas como una comunidad normativamente pluralista al derecho inalienable a la conciencia como un derecho de fondo. Las cláusulas de religión de la primera enmienda a la Constitución estadounidense están claramente moldeadas por el argumento lockeano, con un efecto más radical que el previsto por Locke. James Madison, el arquitecto de la primera enmienda y el principal defensor en Virginia del exitoso extracto de la Carta por la Libertad Religiosa de Jefferson, se aseguró que la primera enmienda no solo protegía el interés lockeano en el libre ejercicio religioso, sino también el desarrollo
de Jefferson del argumento lockeano para prohibir la oficialidad de la religión por el Estado. Tanto la cláusula de libre ejercicio como la prohibición de la oficialidad muestran claramente la distinción lockeana entre los objetivos estatales legítimos e ilegítimos. Cualquier infracción de la libertad religiosa del libre ejercicio, por ejemplo, solo puede ser justificada por un imperioso propósito estatal de carácter secular, y la prohibición de la oficialidad exige que el Estado no apoye ninguna clase de enseñanzas sectarias religiosas, sino que busque únicamente los objetivos seculares neutralmente aceptables. La teoría política contractualista tiene un papel importante a desarrollar en la comprensión de estas previsiones constitucionales desde el momento en que una forma defendible de teoría contractualista contemporánea expresa mejor su concepción inspiradora. Como expongo extensamente en otro lugar, una teoría contractualista que otorga un lugar central a nuestras capacidades morales de racionalidad y sensatez satisface dicho test. Esta teoría nos posibilita de modo natural el entendimiento. Esta teoría nos posibilita de modo natural el entendimiento e interpretación de las cláusulas de religión como una protección coordinada del derecho inalienable a la conciencia, el derecho a formar, expresar y revisar nuestros intereses de primer orden en una vida racional y moralmente razonable. La cláusula de libre ejercicio protege de este modo la expresión de creencias religiosas y sus ritos de la coerción estatal, y la cláusula de prohibición de la oficialidad protege la formación y revisión de las opiniones personales y morales fundamentales de los incentivos estatales. Ambas cláusulas limitan el poder estatal en cada área de los objetivos seculares neutralmente aceptables definidos por la teoría contractualista. El alcance de la libertad religiosa. Para entender cómo la teoría contractualista asiste a la tarea de interpretar las cláusulas sobre libertad religiosa, examino aquí una cuestión abstracta de la teoría moral y política que influye directamente sobre una serie de cuestiones relativas a la interpretación de la jurisprudencia sobre las cláusulas que establece la libertad religiosa, es decir, la interpretación adecuada de la neutralidad constitucional. Lo que está en cuestión es la conexión entre la jurisprudencia interpretativa de la cláusula sobre libertad religiosa y las concepciones de fondo de la ética natural. Por ejemplo, los supuestos básicos sobre la ética natural, ética teológica de Locke, frente a la teoría moral de sentido de ilustración americana, son una importante fuente de desacuerdo interpretativo sobre los principios de la tolerancia de Locke y por lo tanto sobre el significado de las cláusulas sobre neutralidad religiosa. La negativa de Jefferson a seguir a Locke en la exclusión de los católicos y ateos de la protección de la ley de Virginia para la libertad religiosa refleja sus propios presupuestos de fondo. Asimismo, muchos cambios históricos posteriores a la interpretación
de esas cláusulas giran en torno a cambios similares en el pensamiento. Por ejemplo, cuando el juez Story, apodado el cristiano protestante, que era de facto la religión oficial de los Estados Unidos, asumió que el protestantismo era un solo indicador de la ética misma. En consecuencia, Story no encontró ninguna violación de neutralidad constitucional en la imposición estatal de la oración o lectura de la Biblia en las escuelas públicas o en los procesamientos por blasfemia o en la exclusión de ateo de los cargos públicos. Si hoy existe una objeción constitucional a esas prácticas, esta debió modificar nuestras ideas acerca de si el cristianismo protestante podía justamente considerarse por más tiempo como un sustituto de la ética como tal. Estos desacuerdos se corresponden con las motivaciones morales del argumento a favor de la tolerancia universal afirmado contemporáneamente por Locke y Bale. La motivación de su argumento a favor del derecho inalienable a la conciencia es, como hemos visto, una nueva interpretación de lo que es la ética, es decir, una ética de la independencia moral democrática de igual a igual y sobre cómo se conecta la religión a la política democrática. Sin embargo, debido a que tanto Locke como Bale entendían la independencia moral como una búsqueda de los mandatos de la ética divina, ellos excluyeron el ateísmo del ámbito de la aplicación de la tolerancia universal. Aunque los ateos pueden actuar moralmente como Bale reconoce claramente, carecen de la actitud epistémica adecuada de mente abierta a los mandatos éticos, los mandatos no comprometidos de un Dios personal y ético, y la exclusión de los católicos de la tolerancia no se dirige en contra de su culto. Bale condena la coacción y muchas otras cosas, sino contra lo que Locke y Bale consideraban su compromiso con la intolerancia y la defensa del derrocamiento sedicioso del gobierno legítimo protestante. En consecuencia, el sentido de la teoría política de la tolerancia está ligado a una filosofía moral afín a la ética democrática por la propia estructura del argumento de la tolerancia. La interpretación de la cláusula sobre neutralidad religiosa, incluyendo el alcance de la tolerancia, pondrán en juego cómo se resuelven las cuestiones de fondo de la teoría política y filosofía moral. En efecto, existen diferentes posiciones alternativas sobre el alcance de la libertad religiosa y sobre las teorías asociadas de la ética democrática. Por ejemplo, los teócratas de Massachusetts, Locke y Bale, teóricos de sentido moral, y los filósofos morales contemporáneos. Los teócratas de Massachusetts suponen que el conocimiento natural de la ética puede ser corrompido por el error y por el conocimiento ético asociado con la lectura de la Biblia en cierta manera altamente específica. Locke y Bale creen que podemos llegar a conocer la ética mediante nuestra tendencia natural a inferir la existencia de Dios y su voluntad para con nosotros. Creían que la Biblia ayudaba
y era asistida por esa investigación en el conocimiento ético. Los sentimentalistas argumentaron que sabemos lo que es éticamente correcto por nuestro sentido moral incorruptible, independiente de la voluntad de Dios, un sentido confirmado, sin embargo, por una interpretación adecuada de la Biblia y reforzada por la creencia de una vida futura. La teoría moral contemporánea, deontológica, utilitaria o institucionalista analiza el razonamiento ético independientemente de razonamientos religiosos o de creencias en el más allá. Es de suponer que todas estas teorías éticas, en el orden más o menos dispuesto, dictarán un ámbito inclusivo correspondientemente más amplio de la tolerancia universal. Desde la creencia en Dios y la lectura de la Biblia de cierta forma de los teócratas de Massachusetts, a la creencia en Dios y la lectura de la Biblia, Locke y Bale, a la creencia de Dios de algunos sentimentalistas, a la creencia en Dios tanto como el agnosticismo y el ateísmo, otras posturas de sentido moral y teorías morales contemporáneas. Las actitudes sobre la interpretación de la Biblia son una guía histórica útil para la ampliación del ámbito de la tolerancia y una cuestión de fondo importante en las controversias sobre la jurisprudencia de la neutralidad religiosa en la Constitución de los Estados Unidos. Debemos poner estas controversias en el contexto de la tradición histórica que ellas reflejan y detallan. Locke y Bale, por ejemplo, son cristianos protestantes, una tradición en busca del cristianismo puro de la Biblia, en el que uno está solo en la búsqueda de una guía, sola escritura. Pero la diversidad metainterpretativa alentada por el humanismo y la reforma también desató la diversidad en los estilos de interpretación de la Biblia. Erasmo, la Pereirer, Richardson, Simon, Spinoza, Locke y Bailey se tomaron en serio la amplia gama de desacuerdos sobre la interpretación de la Biblia que las personas razonables pueden, a la vista de esta diversidad metainterpretativa, tener de hecho. Ellos concibieron el respeto al derecho a la conciencia, la tierra de la tolerancia universal, como medio para facilitar el ejercicio de un juicio razonable, incluyendo tanto la razonabilidad epistémica como la práctica. Así entendido, la esencia de su argumento en favor de la tolerancia es el Estado no puede dictar normas sobre la interpretación de la Biblia, como hizo la tolerancia católica, sino que debe permitir el ejercicio independiente de la epistémica y la racionalidad práctica de las personas como iguales democráticos en la adopción, expresión y revisión de las normas por ellos mismos. Todas las personas razonables, una vez otorgada la oportunidad de estudiar la Biblia, deben creer en Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. No obstante, se les debe permitir que determinen racional y razonablemente
bajo sus propios estándares qué es la verdad. Esta libertad solo garantiza la religión pura y ética práctica. Elisha Williams, pariente de Jonathan Edwards, defiende precisamente este punto de vista en 1744 en su defensa de la conciencia y tolerancia tan típica del consenso normativo americano sobre estas cuestiones, girando en torno al único compromiso constitucional estadounidense de principios antilaicos. Locke y Bale, así como Elisha Williams, reconocen implícitamente que la tolerancia universal debe extenderse mucho más lejos si el juicio racional y razonable, garantía del derecho a la conciencia, logra sus objetivos éticos subyacentes. Una ética de la competencia moral de iguales democráticos. Si bien las normas católicas de interpretación de la Biblia no pueden ser impuestas por ley, si personas razonables adoptaran tales normas, su decisión deberá ser respetada si es consciente, como indudablemente es, con un respeto tolerante de los derechos de los demás. Una vez que las concepciones de la racionalidad moral bajo el impacto de la teoría del sentido moral no están vinculadas a la voluntad de Dios, el respeto al independiente juicio racional es razonable que no pueda exigir la creencia en Dios en general o en la Biblia en particular. Jefferson, por ejemplo, creía en un Dios deísta, en una vida futura, y al igual que Locke, en la sabiduría ética esencial de los evangelios convenientemente editados. Ver Biblia de Jefferson. Pero al parecer, su estudio de toda la vida y el interés por la ética pagana le llevaron a dudar de que el cultivo y el ejercicio de la racionalidad moral requirieran tal creencia. Una aguda sensibilidad a las cuestiones de razonable diversidad metainterpretativa acerca de la ética y sus fuentes llevaron a Jefferson a creer que el argumento de la ética cristiana era superior a la ética pagana. Era un argumento con el cual las personas razonables podrían no estar de acuerdo. La premisa implícita de este argumento es que las personas racionales y razonables pueden llevar a cabo y expresar su integridad personal y ética a través de otras creencias distintas de las cristianas, centradas en las creencias religiosas de la Biblia o en las creencias en el más allá. Si las personas racionales y razonables pudieran darse cuenta de su integridad a través de otro tipo de creencias y otros textos, además de la Biblia, debería respetarse su conciencia. La concepción del alcance de la tolerancia universal, ampliando de este modo por Jefferson para incluir no solo a los católicos, sino también a los ateos. Si esto era así, en el contexto histórico de Jefferson, las nociones contemporáneas de la tolerancia universal difícilmente pueden ser menos generosas. Sin duda, el consenso americano del siglo XIX en la jurisprudencia sobre la cláusula de neutralidad religiosa refleja una comprensión de la ética más alejada de Locke que de Jefferson. Este es el consenso que el juez Story
articuló cuando apeló al establecimiento de facto del cristianismo protestante en los Estados Unidos, a las permitidas imposiciones estatales de oración y lectura de la Biblia en las escuelas públicas, a los juicios sobre la blasfemia y a la exclusión de los ateos de los cargos públicos. Pero en los siglos XIX y XX se produjo una serie de desarrollos en la crítica bíblica y en la conciencia, con mayor nitidez en la delimitación entre las afirmaciones religiosas y éticas, e incluso la crítica de la religión por razones éticas. Esta evolución, en mi opinión, ha debilitado irremediablemente la concepción del West Story. Para resumir una historia larga y compleja, la evolución de la historiografía y la crítica bíblica ha erosionado permanentemente una concepción monolítica de las creencias y fuentes esenciales de los cristianos protestantes. Los avances en la ciencia han ampliado aún más la diversidad metainterpretativa, como por ejemplo sobre la forma de conciliar las pretensiones epistémicas de la ciencia, como la evolución, con la tradicional interpretación de la Biblia, correlativa con la diversidad metainterpretativa radical con respecto a creencias y fuentes religiosas esenciales. Está acorde una apreciación más crítica de la autonomía de la ética, motivado por nuestra necesidad de una base ética común basada en la diversidad radical metainterpretativa, es decir, de una ética de respeto de igual, centrado en todo uso de bienes en general. De hecho, una ética autónoma puede ser necesaria internamente desde un punto de vista religioso si expresa mejor como pueda las motivaciones éticas de una religión en la que nuestras facultades morales se expresan plenamente en una ética de respeto a la igualdad de todas las personas cuya dignidad es la imagen de Dios en nosotros. Desde esta perspectiva, la independencia ética incluso de los no creyentes puede expresar mejor el espíritu de la religión profética éticamente que la actitud del creyente religioso convencional, cuyas opiniones se reflejan y no examinan éticamente la inhumanidad, a menudo cruel, de la moralidad convencional. Por otra parte, algunas de las más influyentes perspectivas contemporáneas critican la religión como éticamente represiva y afirman que la alternativa agnóstica o incluso atea son más expresivas de la realización de una comunidad de respeto igualitario. Tal concepción, de ser cierta, cambia la exclusión tradicional de los ateos de la tolerancia universal. La defensa de la religión, no así el ateísmo, quedaría de este modo excluida de la tolerancia universal. Ninguno de estos pensamientos nos obliga a mantener la creencia de que Dios o la verdad de la Biblia sean falsos, o que alguna de las proposiciones alternativas defendidas sea legítima, pero sí establecen la línea general del pensamiento de Jefferson. Las personas pueden realizar su dignidad personal y ética expresando sus principios morales de racionalidad
y razonabilidad a través de las creencias en algunas de estas proposiciones. Nuestra concepción de la razonable diversidad metainterpretativa en el ejercicio de nuestra libertad de conciencia se ha ampliado, en todo caso, más allá de la idea de Jefferson sobre los argumentos y fuentes razonables. El alcance de la tolerancia universal debe ser correspondientemente mayor. Este tipo de análisis aclara el cambio en el tiempo del ámbito de la tolerancia universal y los argumentos constitucionales afines sobre el significado y la aplicación de la neutralidad constitucional en virtud de la cláusula de la religión de primera enmienda. Este tipo de análisis aclara el cambio en el tiempo del ámbito de la tolerancia universal y los argumentos constitucionales afines sobre el significado y la aplicación de la neutralidad constitucional en virtud de la cláusula de religión de la primera enmienda. Por ejemplo, de acuerdo con el análisis que aquí se propone, la cláusula antiestablecimiento ha sido interpretada para prohibir toda forma de apoyo estatal a la enseñanza religiosa. Por ejemplo, la aprobación estatal de oraciones en las escuelas públicas o la adaptación del plan de estudios al credo de una secta religiosa, como a las controversias creacionistas. Y una línea importante de la jurisprudencia sobre la cláusula de religión sugiere que el derecho fundamental protegido de las cláusulas sobre religión no puede limitarse a las formas convencionales de la creencia teísta. Este análisis puede clasificar grandes temas del pluralismo moral y comunitario, explicando cómo y por qué una dinámica interpretativa de la tolerancia universal ha motivado una poderosa vinculación interna por un pluralismo moral más generoso y una concepción más global e imparcial del ámbito legítimo de la moral comunitaria. La interpretación constitucional aquí en las áreas afines de la libertad de expresión y la privacidad constitucional expresa una reflexión crítica sobre las líneas perdurables de los argumentos de principios y cómo deben ser elaborados con el tiempo de acuerdo con su teoría de la motivación política y moral. Así que interpretar nuestra Constitución es también interpretar nuestra historia, pero no servil o estúpidamente. De hecho, la reflexión interpretativa puede hacer posible un entendimiento esclarecedor de las contradicciones de nuestra tradición constitucional, una tradición con las garantías más completas de la libertad religiosa y sin embargo capaz, como John Stuart Mill observó con amargura, de las más salvaje persecución religiosa de los mormones. Esta reflexión nos puede permitir ver en la jurisprudencia de otra manera los acontecimientos no vinculados a las cláusulas constitucionales sobre religión, libertad de expresión y privacidad como autocrítica que concluye en un acuerdo con la contradicción y la incoherencia, en efecto motivado por una integridad de argumentos y principios comunes. Brevemente expondré este argumento examinando la jurisprudencia actual
sobre la libertad de expresión y la privacidad constitucional. El ámbito de la libertad de expresión. La estructura interpretativa del régimen actual de la libertad de expresión en los Estados Unidos tiende a ampliar los tipos de comunicación protegidos por las cláusulas de libertad de expresión y de prensa de la primera enmienda y a prohibir la restricción de las comunicaciones por el Estado dirigida a lo que se conoce como restricción de la libertad de expresión con base en el contenido, salvo que exista un peligro claro e inminente de un daño muy grave. La regulación actual de la libertad de expresión destaca por la extensión del ámbito de la expresión protegido, así como por los muy exigentes requisitos que establece para superar el test de peligro claro e inminente. Creo que cada uno de estos desarrollos se explica por el análisis contractual aquí propuesto. Comenzamos señalando que el Poder Judicial ha erosionado o restringido profundamente la concepción tradicional de que existen una serie de emisiones comunicativas, claramente expresión en cualquier sentido razonable de este término, que se encuentran excluidas de la protección que brindan los valores de la libertad de expresión. La lista tradicional incluye los discursos subversivos, la incitación a la violencia, la difamación, la de grupos como de los individuos, la obscenidad, la publicidad comercial y otros similares. La moderna Corte Suprema ha reexaminado y reformulado la tradición La moderna Corte Suprema ha reexaminado y reformulado la tradicional exclusión de estas formas de expresión de la protección otorgada por la libertad de expresión. El discurso subversivo y la difamación de grupos ahora se encuentran plenamente protegidas y gran parte de lo que tradicionalmente constituían incitación a la violencia, obscenidad y publicidad se encuentran ahora mucho más protegidas que antes. Creo que esta expansión del ámbito de protección de la libertad de expresión descansa sobre la misma clase de cambio en la aplicación de la neutralidad constitucional que la ya examinada en sede de la jurisprudencia sobre la cláusula de religión. Por la misma razón por la que actualmente ningún tipo de distinción entre las diferentes formas de conciencia religiosa o no religiosa parece compatible con la igualdad en el respeto de la independencia moral. Las exclusiones tradicionales de la libertad de expresión comprometen ahora la igualdad en el respeto a la integridad comunicativa que imponen los valores constitucionales de la libertad de expresión en aras de la libertad de conciencia considerada en sí misma. El derecho constitucional estadounidense ha comprendido que la aplicación de mecanismos de protección de la libertad de expresión neutros no pueden excluir el discurso subversivo, pues este discurso es en muchas ocasiones precisamente la clase de expresión independiente de la última crítica social, política y moral, esencial para el respeto de las diversas formas de independencia moral
en una sociedad plural. Creo que incluso el ámbito tradicional de la idea de obscenidad ha sido erosionado a la vista de una serie de formas legítimas de pluralismo moral referidas a distintos estilos de sexualidad de la vida, impensables en la sociedad moralmente homogénea y sexualmente represiva que influía en la forma en la que los reformadores puritanos implementaron a través de las leyes contra la obscenidad, la moralidad sexual victoriana en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Si esa moralidad sexual es actualmente objeto de un debate concienzudo por la sociedad en general, debido a que posiblemente sea en sí misma inmoral, por represiva e injusta, el ámbito tradicional de lo obsceno ya no puede ser considerado neutral, porque se ha producido un cambio en las concepciones subyacentes, similar a las razones por las cuales el ámbito tradicional de la jurisprudencia sobre la cláusula de religión ya no es neutral. De forma correlativa a la expansión del ámbito de protección constitucional de la libertad de expresión, la Corte Suprema ha sido cada vez más exigente en la prueba de la existencia de un claro e inminente peligro requerido para la restricción de la libertad de expresión basada en el contenido. De este modo, la Corte ha pasado de un test de tendencia altamente respetuoso a un test del daño agregado esperable, menos respetuoso pero aún débil, a los actuales requisitos bastante exigentes referidos a daños graves que sean altamente probables y no refutables a través de los modelos habituales de diálogo y debate en la sociedad general. Esta moderna interpretación del daño claro e inminente es, en mi opinión, el desarrollo jurisprudencial en sede de la libertad de expresión del test de la legitimidad de la actuación del Estado, establecida por primera vez por Jefferson en su Carta de Virginia por la libertad de religión como un criterio para interferir en la libertad de religión, que para los legítimos fines de gobierno civil es intempestiva la intervención de sus agentes cuando los principios desembocan en actos abiertamente contrarios a la paz y el orden, y que el curso normal para refutar la creencia nociva es la libertad de argumentación y el debate, lo que resulta consistente con la libertad de creencias. Jefferson formula este test como una vía para asegurar que la mera objeción de un determinado sistema de creencias religiosas no puede justificar por sí misma restricciones al ejercicio de esa creencia, puesto que con frecuencia las mayorías democráticas van a confundir su infelicidad y su desaprobación de las afirmaciones de una religión extraña con una amenaza de daños seculares. En consecuencia, el Estado tiene que limitar cualquier restricción de las creencias religiosas a casos en los que existan estos daños seculares. Por ejemplo, el caso señalado por Locke de un ritual religioso que implica el sacrificio de un niño, pero el mismo patrón de intolerancia conocido en las injustas persecuciones religiosas
también está presente en la censura de la libertad de expresión, y la moderna Corte ha entendido correctamente que en los mismos mecanismos de protección aplicables a la independencia moral fundamental para nuestra concepción jeffersoniana de la libertad de religión, resultan igualmente de aplicación por una cuestión de principios a la libertad de expresión. La lección de la caza de brujas de McCarthy es, como su propio nombre sugiere, precisamente el error común y el remedio de la persecución política y religión. El derecho constitucional a la intimidad. Finalmente, la misma erosión de la comprensión tradicional de lo que es el legítimo debate moral que hemos visto en sede de la libertad de religión y de expresión también explica la evolución en el derecho constitucional estadounidense del derecho constitucional a la intimidad. Según lo interpreto, el derecho constitucional a la intimidad protege principalmente el derecho a mantener relaciones íntimas, de las que, por supuesto, el ejemplo tradicional es la relación marital, frente a la interferencia coercitiva del Estado. Creo que este derecho era claramente uno de los protegidos implícitamente por la 9ª enmienda, por la cláusula de privilegios e inmunidades del artículo 4º y finalmente por la cláusula de privilegios e inmunidades de la 14ª enmienda. En todo caso, la necesidad de proteger este derecho constitucional como una cuestión constitucional viva surgió en la relativamente reciente era moderna, cuando la idea tradicional de un argumento moral constitucionalmente neutro evolucionó en la forma ya vista en relación con la libertad de religión y de expresión. Cuando la Suprema Corte sentenció que la posibilidad de proceder penalmente contra la poligamia mormona en el asunto Reynolds contra United States era conforme a la garantía constitucional de la libre práctica religiosa consagrada en la primera enmienda, lo hizo con base en razones que asimilaban la neutralidad moral de la prohibición de la poligamia a la prohibición del asesinato de niños o de la esposa en un sacrificio ritual religioso. No creo que esa decisión podría adoptarse hoy en día con la misma facilidad, precisamente porque nuestra visión moral del derecho de familia está siendo objeto de un profundo debate entre feministas y la sociedad en general. Mi reflexión es más amplia. No se refiere a lo correcto o erróneo de Reynolds entonces o ahora, sino al tipo de consenso reinante en Estados Unidos sobre la moral de las relaciones maritales en el contexto temporal de Reynolds, que hacía que casi cualquier prohibición aplicable a las relaciones maritales pareciera basada en razones constitucionalmente neutras, no sectarias y, por tanto, en líneas generales justamente implementadas. Desde este punto de vista, los requisitos constitucionales para recortar
un derecho fundamental como el matrimonio se cumplían de conformidad con las mismas razones por las que se justificaba el recorte del derecho a la libertad religiosa, y por tanto no se elaboraron los argumentos sobre el derecho constitucional a la intimidad. El desarrollo del derecho constitucional a la intimidad en el derecho estadounidense refleja la erosión de la creencia en la neutralidad de este tipo de prohibiciones morales. Cuando la Corte Suprema, el desarrollo del derecho constitucional a la intimidad en el derecho estadounidense refleja la erosión de la creencia en la neutralidad de este tipo de prohibiciones morales. Cuando la Corte Suprema reconoce el derecho constitucional a la intimidad en Griswold versus Connecticut, protege el derecho a las parejas casadas a usar anticonceptivos, porque cualquier justificación para la prohibición penal del uso de anticonceptivos parecería entonces claramente sectaria y por tanto no neutral. Ningún argumento plausible relativo a daños seculares a los demás o a uno mismo podía justificar estas leyes. Al contrario, el uso de anticonceptivos permitía a las parejas casadas limitar el crecimiento de la población de un modo políticamente deseable para la sociedad en general y promovía el bien racional de las parejas casadas en general y de las mujeres casadas en particular, permitiéndoles controlar la reproducción y explorar la dimensión sexual de las relaciones personales de una forma humana satisfactoria. En este contexto, la condena moral de la anticoncepción como homicidio del nonato Santo Tomás debe considerarse como una visión metafísicamente no neutral, que no puede ser impuesta justamente al conjuro de la sociedad. Las percepciones que subyacen a esta visión no son las premisas ampliamente compartidas que dejan al Estado en una posición neutra entre interpretaciones sectarias concurrentes sobre diferentes bienes generales. Más bien, la imposición de estas percepciones a través de la prohibición del uso de anticonceptivos pone al Estado al servicio de una conciencia sectaria de un ámbito central de la justa independencia moral, tanto de las mujeres como de los hombres, en el ejercicio de poderes morales constructivos definitorios de un valor vital permanente. Desde la justificación moral de la prohibición de los anticonceptivos no se considera neutral, ha permitido su validez y comprensiblemente la Corte Suprema ha extendido el derecho constitucional a la intimidad para proteger un derecho fundamental tradicionalmente reconocido. Tanto los componentes empíricos como normativos de muchas visiones morales tradicionales sobre la anticoncepción y similares pueden haber sido en su momento objeto de un amplio consenso, incluyendo a las personas más tolerantes e ilustradas. Desde la perspectiva de este tipo de creencias incontrovertidas, las prohibiciones impuestas por el Estado, incluso referidas a derechos humanos centrales como la libertad de conciencia, de expresión y el derecho a la intimidad, resultan justificables para todas las personas sensatas
y constituyen, por lo tanto, justificaciones razonables para recortes, incluso de derechos fundamentales. Sin embargo, con frecuencia, concepciones empíricas y normativas son objeto de muchas críticas razonables como consecuencia de errores empíricos o de las cambiantes circunstancias sociales o de nuevas elaboraciones de los principios centrales de la justicia o de la humanidad. El previo consenso universal sobre estas creencias se hace añicos y con él se pierde la posibilidad de justificar su neutralidad constitucional como fundamento para recortar los derechos fundamentales, lo que una vez fueron concepciones normativas comunes a todas las formas de conciencia razonable, ahora son objeto de un debate sectario y de división. De ahí que su imposición a través de una ley sea el equivalente funcional de una injusticia que Locke y Bale identificaron como la imposición de la teología especulativa a través de la ley. La invención de órdenes y jerarquías que corrompen y desgradan los poderes morales esencialmente humanos para la autodeterminación. En suma, las leyes coercitivas ya no satisfacen el requisito constitucional de una justificación neutral para el recorte de derechos fundamentales y un derecho constitucional como el de la intimidad se encuentra adecuadamente elaborado en nuestra ley y adecuadamente aplicada al uso de los anticonceptivos. La posterior construcción por la Corte Suprema del derecho constitucional a la intimidad, aplicación al aborto y al uso de pornografía en el domicilio, su aplicación respecto de la homosexualidad consentida, es, por supuesto, enormemente controvertida y no resulta posible tratar aquí estas cuestiones. La abstracción de la interpretación que propongo del derecho constitucional a la intimidad es tanto una construcción basada en principios como un argumento sobre el impacto de los cambios en el trasfondo de la comprensión de la neutralidad constitucional en el ámbito tradicionalmente reconocido a los derechos fundamentales, referido en este caso al derecho al matrimonio, en otros al derecho a la libertad de conciencia y de expresión, de los cambios en el trasfondo de la comprensión de la neutralidad constitucional. Conclusiones. La idea general común a esta evolución de la jurisprudencia constitucional sobre la libertad de religión, de expresión y sobre el derecho constitucional a la intimidad estriba en el impacto de un creciente ámbito y comprensión del pluralismo moral legítimo basado en una tradición constitucional comprometida de forma central con la tolerancia de las formas de conciencia, expresión de vida que no causan daños seculares a otros. Como he sugerido, el impacto es la consecuencia de un compromiso contractual central del derecho constitucional estadounidense con el derecho inalienable a la libertad de conciencia,
a saber, a nuestros poderes de autodeterminación moral, de racionalidad y razonabilidad. Esta forma de conectar política, religión y ética ha sido históricamente original, vinculando, como lo hace, las garantías constitucionales de las libertades básicas de conciencia, expresión e intimidad con el respeto por el ejercicio de los poderes morales esenciales para la autodeterminación. Desde este punto de vista, las personas que no se encuentran más integradas natural o necesariamente en jerarquías de privilegio y poder, de lo que se encuentran fatalmente encadenadas a algún orden metafísico del ser. Una sociedad justa es y se estructura más bien de un modo tal que permita a las personas vivir en una comunidad cooperativa plenamente expresiva de su libertad racional y razonable, una comunidad en la que respeto por uno mismo y por los demás sean recursos complementarios de la vida personal, moral y política. Una comunidad justa, así comprendida, debe examinar y revisar su concepción del ámbito del poder estatal imponible a la luz de estos valores. En otro caso, las concepciones naturales del orden de las cosas, por ejemplo, del papel de la mujer, pueden expresar además en una reflexión crítica otra jerarquía de dominación que corrompe en esta medida nuestras capacidades morales constructivas. He sugerido que el mandato constitucional de neutralidad expresa este imperativo y esta restricción sobre el poder coercitivo del Estado para imponer la moralidad tradicional. Nuestro examen de la jurisprudencia constitucional sobre la libertad de religión, de expresión y el derecho a la intimidad muestra cómo este mandato es naturalmente sensible a las formas en que el ámbito del legítimo debate ético se ha abierto para incluir el debate crítico sobre la moralidad tradicional que afecta a ciertos derechos fundamentales. Gran parte de la moralidad tradicional no va a afectar a estos derechos y mucha de la que se refiere a estos derechos va a superar el análisis. Por ejemplo, la prohibición del homicidio, la violación o secuestro en el seno de la familia, conductas todas constitutivas de daños seculares que cumplen el requisito constitucionalmente exigido para la intervención del Estado, incluso en el delicado ámbito de las relaciones íntimas, pero no sostenemos la legitimidad de las prohibiciones impuestas por el Estado porque son tradicionales, sino porque están al servicio de la ética, de la autodeterminación en sede de la libertad moral, que, como he sugerido, es la moralidad diferenciadora de la libertad constitucional. Fin de este ensayo